A partir de este momento y durante los siguientes 30 minutos nos transportamos en el tiempo. Este es un programa sobre la historia del Poder Legislativo y otros hechos de gran importancia para la memoria de nuestro pueblo, donde se destacan los momentos más relevantes del Parlamento venezolano, sus protagonistas, estructura, sus diferentes sedes, partidos políticos, historia, curiosidades y anécdotas, desde principios del siglo XIX hasta el presente. Historia del Parlamento y algo más. Además de conocer la historia de nuestro Poder Legislativo, damos a conocer las efemérides más relevantes en nuestro país, destacando las correspondientes al ciclo bicentenario de nuestra América, resaltando el gran patrimonio histórico-cultural en la vasta colección artística arquitectónica del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, 8 de marzo. Felicidades a todas las mujeres que me escuchan. Cada día luchan y que, por supuesto, por sus derechos y que forman parte de nuestra existencia. Y yo como hombre una reverencia a ustedes las mujeres. Y bueno, como todos los lunes me encuentro en compañía de esta extraordinaria mujer profesional de la Universidad Central de Venezuela, locutora, investigadora, acá de la casa, también de la Asamblea de la Universidad Central, Carolina Caballero. Gracias por esas palabras y bienvenidos a su programa Historia de Parlamento y algo más. Es así, hoy queremos darle un homenaje a todas las mujeres, pero en especial a esas mujeres que lucharon, que estuvieron allí presentes durante todo lo que fue nuestro proceso de independencia. ¿Por qué? Porque bueno, queremos también destacar su labor, cuáles fueron sus contextos históricos. Recuerden que en la época colonial las mujeres vivían bajo un régimen patriarcal. Vamos a estudiar un poco cómo era su cotidianidad y también cómo participaron en esta guerra de independencia, que hubieron muchas heroínas, algunas reconocidas ya y otras anónimas, que también participaron en muchas batallas para ver a su país libre. Así que vamos a comenzar de lleno con este tema tan interesante. Nuestro querido historiador nos va a poner en contexto. Sí, es importante porque nuestro proceso de independencia, y no solo en Venezuela, sino parte de la América, a veces se desplaza, ¿no? el papel importantísimo, vital, fundamental de la mujer durante este proceso. Se cree que solo los grandes generales, los grandes militares, los grandes caudillos forjaron la historia de este país, cuando con sufrimiento, con sacrificio, con tristeza y alegría la mujer venezolana forjó esta tierra, y durante los días duros de la guerra de independencia, bien sea como madre, como hija, como esposa, como hermana. Y eso, este homenaje queremos dárselo a nuestras mujeres y resaltar ese papel vital durante esos momentos difíciles. Y así aparte, la sociedad colonial en sí, porque ¿cómo era ser mujer a principios del siglo XIX? Esto, hay un trabajo interesantísimo en la revista Memoria, que Carolina nos va a leer para tener un contexto, ese contexto histórico, que es importante antes de arrancar con nuestras heroínas. Sí, así es. Nosotros, hemos hecho una investigación a través de esta revista que recomendamos, de Memorias, un buen trabajo que han hecho muchos amigos y colegas historiadores. Son compañeros, sí, de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Así es. Y vamos entonces a cómo vivía la mujer en esa época colonial. Una exclusión del nuevo cuño, nos dice. Salvo casos excepcionales, como había sido el de Francisco de Miranda, precursor de la independencia con relación al derecho al voto de la mujer, y el de Simón Rodríguez, que abogó por la educación mixta. Fíjate qué interesante. Nuestros precursores, tanto Francisco de Miranda trató de luchar porque la mujer tuviera un papel relevante en el voto, y Simón Rodríguez, por supuesto, abogaba por una educación mixta. En este caso, la mujer también participara en la educación.
Recuerda que muchos también se dedicaban a lo que era la costura o se dedicaban, en este caso en el estudio, en el convento, pero no había, era muy limitado. Fíjate, la mujer mantuana pocas sabían leer y escribir. Así es. Eso es importante destacarlo. En algunas sociedades, en Venezuela y también en parte de la Nueva Granada, no era bien visto que una mujer aprendiera a leer y a escribir porque le podían llevar ideas en el libro que podían de otra manera alterar su conducta. Fíjense, estamos hablando del principio del siglo XIX. Totalmente. Poco se sabe. Nos siguen diciendo que los revolucionarios de la independencia reivindicaron una igualdad que no incluyó explícitamente a las mujeres. Entonces nos dice que la Constitución de 1811, al establecer que la soberanía estaba encarnada por una sociedad de hombres, y entre ellos por los varones propietarios, blancos y católicos, legitimó la exclusión de la mujer como ciudadana, reduciéndola al ámbito privado. Esta situación se mantendrá hasta bien entrado el siglo XX. Incluso el sector más próspero y blanqueado de los pardos venezolanos no aprovechó las coyunturas revolucionarias para procurar una declaración universal favorable a los esclavos africanos o a sus descendientes libres o mestizos, ni mucho menos a las mujeres, sino para igualarse jurídica y políticamente con los blancos criollos, en el marco de la nueva ciudadanía basada en principios censitarios. Sabemos que el orden social estaba determinado principalmente por la jerarquía constituida con el criterio de raza, basado en calidades impuestos por los europeos como sistema de dominación. Para los pardos beneméritos no se trataba de cambiar la creencia racista, sexista, clasista que sustentaban el orden injusto, sino levantar las prohibiciones que impedían su ascenso social, casarse con blancos, estudiar en la universidad, ocupar cargos públicos, ejercer el sacerdocio o los controles que tocaban su vida cotidiana. Por ejemplo, portar armas, caminar junto a los blancos, que estos los recibiesen en sus casas, que sus mujeres portaran alfombras en las iglesias, entre otros. Fíjate que procuraban más que todo crecer en clase social, pero más no en lo que serían los derechos, en este caso hacia la mujer. Fíjate lo de la manta de la alfombra, después de 1810, que surgieron los pardos, elevaron los pardos a otro nivel en la clase social estratificada de la colonia. Los blancos criollos del mantonaje reclamaron a las mujeres de que las mujeres pardas tenían también derecho a la manta, al mantonaje, a la alfombra en la iglesia. Y eso fue un escándalo tremendo. Fíjense que cómo se estaba ya trastocando ese sistema colonial, donde la mujer tiene un papel protagónico, en cosas de la cosa más sencilla hasta la cosa más compleja en los próximos años. Correcto. Nos sigue diciendo en la revista Memoria que Miranda aboga por el voto femenino. Entonces, a finales del siglo XVIII, Francisco de Miranda ya planteaba el derecho a voto de la mujer. En una entrevista con el alcalde de París, Pétion decía: ¿por qué en un gobierno democrático la mitad de los individuos no están directa o indirectamente representados, siendo así que ellas, las mujeres, se hallan igualmente sujetas a esa severidad de las leyes que los hombres han hecho conforme a su voluntad? ¿Por qué, al menos, no se le consulta acerca de las leyes que le conciernen más directamente, como son las del matrimonio, la del divorcio y la educación de los hijos? Estamos hablando al final del siglo XVIII, un pensamiento bastante avanzado. Totalmente. Y denota las ideas revolucionarias de la Francia, de aquella época, la Revolución Francesa, que se tocan ese tipo de temas, sumamente avanzados para la época. Sumamente libre. Lo compara con las colonias de América española,
realmente la mujer tenía un papel mucho más limitado. Sí, más Y fíjate limitado, cómo inferior. habla también de darle, bueno, por lo menos vamos a darle también voz y voto en lo que es concerniente al matrimonio, ¿no? Que era prácticamente uno de los papeles que más que lo que era el matrimonio y criar los hijos, ¿no? Porque la mujer estaba confinada a lo que es el desarrollo de los oficios del hogar en sí mismo, pero bajo tutelaje del esposo. Correcto, pero fíjate, por lo menos dice, en eso tampoco se le consulta. También nos sigue diciendo que la mujer a contracorriente. Nos dice que, pero ¿qué ocurría con las mujeres para 1810? Aunque fuera muy diferente el rol de las mujeres indias y negras al de las mujeres blancas en la sociedad esclavista, las mujeres blancas y pardas pudientes establecieron su superioridad y su distinción sobre los hombros de las negras e indias. Como mujeres tuvieron un tratamiento similar en cuanto a los estereotipos vigentes sobre ser mujer y los roles femeninos impuestos por la sociedad patriarcal. Las mujeres blancas, indias, negras o mestizas compartían una condición común de subordinación e inferioridad con respecto a los hombres, condición sustentada en un esencialismo biologicista avalado por la filosofía, la ciencia, las leyes y la religión, que suponían una incapacidad, fíjate, de las mujeres para el pensamiento abstracto, más cercana al ámbito de los instintos en oposición a la racionalidad de los hombres. Cabe señalar aquí que el negro esclavo se adscribirá también a lo bárbaro, al espacio de la naturaleza. A la mujer blanca se le identificó con su cuerpo en tanto reproductora y depositaria de la honra familiar, confinada al espacio doméstico, alejada de cualquier tipo de educación letrada que solo despertaría en ella la incomprensión o la tentación. Por eso le prohibían en unos casos que aprendiera la lectura y la escritura. Totalmente. Por supuesto, las mujeres se sublevaron en contra de esto y muchas sí aprendieron a leer y a escribir. Legalmente se la consideró menor de edad de por vida, sujeta primero a la potestad del padre y luego a la del marido y en su defecto a la de la autoridad religiosa competente. A las mujeres indias y negras se les despojó de la autodeterminación de sus cuerpos, pero con agravantes. En el caso de las mujeres negras esclavas fueron consideradas una pieza de India, una mercancía. Ambas tenían como denominador común la explotación de su fuerza de trabajo en calidad de servidumbre. Y la servidumbre suponía no solo la explotación como trabajadoras, sino como prestadoras de servicios sexuales y reproductoras. En el caso de las esclavas negras, la situación del vientre es un ejemplo de esta explotación. El grueso de las mujeres manumisas o libertas pardas se dedicó principalmente a la venta de productos elaborados por ellas y comerciaban con otros que compraban a productores del campo. Fíjate qué interesante. Sí, interesantísimo. Cómo era la sociedad colonial para las mujeres a principios del siglo XIX. Vamos con una hermosa pieza musical, Antonio Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, Primavera, del año de 1725. Gracias. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Y regresamos a nuestro programa de Historia del Parlamento y algo más, después de escuchar esta hermosa obra musical en homenaje a las mujeres, La Primavera. Antonio Vivaldi, que más que ustedes, las mujeres, son la primavera. Y bueno, y estamos haciendo el homenaje hoy, el homenaje a la mujer
en su lucha, una dura lucha durante la guerra de independencia en Venezuela. Y Carolina estaba leyendo la revista Memorias, Sí. Cómo era la sociedad para una mujer a principios del siglo XIX, que no era nada sencillo si lo comparamos con los derechos que tienen, los justos derechos que tiene la mujer en la actualidad. Totalmente, fíjate que bueno, estábamos conversando que eran muy pocas las mujeres que podían realizar algún tipo de trabajo económico, remuneración económica, eran muy pocos realmente, aquellas que tal vez trabajaban del campo o hacían algún tipo de trabajo de panaderías, bueno, podían en este caso hacer algún intercambio económico, pero realmente... Como la madre de Miranda era panadera. Sí, así que realmente esas mujeres eran, bueno, muy, como dijimos, eran contadas. Pero nos siguen diciendo que ellas realizaron múltiples oficios asociados al cuidado y la nutrición, como establecía la sociedad patriarcal. Entonces, como veníamos diciendo, eran panaderas, por ejemplo, costureras, areperas, lavanderas, bordadoras, entre otros oficios. También hacían trabajos relativos a la salud, como el de comadronas, enfermeras y curanderas. Para terminar, nos dice que a pesar de que el ordenamiento jurídico que dispuso a través de sus instituciones conductas de subordinación, las mujeres no aceptaron pasivamente su destino. Ellas buscaron acceder y hacer uso de la palabra y por tanto de su condición de sujetas por diferentes vías, como lo demuestra el volumen de demandas que hacen ante las autoridades, reclamando derechos, así como las numerosas y arduas actividades que desempeñaron y el compromiso político que asumieron valientemente en todo el periodo independentista. Sí, cuando ya comienza el proceso ya de independencia, la mujer ya pasa a ser una espía, pasa a ser una patriota, pasa desde la lucha armada en contra del Imperio Español a también formar parte también de ese centro del conocimiento, de esas nuevas ideas. Y es justo comenzar con Joaquina Sánchez, Carolina, sí, que es la esposa de José María España. Ella nació en La Guaira y se casó hacia la década de 1780, donde sería su esposo José María España, y el proceso de independencia, que va a ser uno de los más serios antes de arrancar la independencia de una manera muy formal. Ese movimiento conocido como el movimiento de Gualí España, que tenía un proyecto de constitución, tenía una bandera, y realmente estaba bastante conformado, bastante serio este movimiento. Sí. Y su esposa va a formar parte también de estas conversaciones en su casa. Esta conspiración va a ser develada hacia el año de 1797 y José María España va a tener realmente un final bastante trágico. Final bastante trágico, importante leerlo acá. Sí, una breve reseña. Este sería como uno de los primeros antecedentes. Porque de hecho a finales del siglo XVIII ya iba a comenzar el siglo XIX. Correcto. Exactamente, y bueno, en este caso es un papel que se va a repetir mucho durante este proceso de independencia, donde muchos de estos hombres patriotas, valientes hombres patriotas, pues tenían, sus mujeres también eran patriotas, sus hermanas también eran patriotas. Entonces vamos a ver que este papel de la mujer muy reflejado en todo el proceso. Nos dice que Josefa Joaquina Sánchez era, nacida en La Guaira el 18 de agosto de 1765, casada con José María España el 21 de febrero de 1874. Una vez delatada la conspiración de Gualí España, presta apoyo a su esposo, difundiendo el manifiesto de La Guaira. Al regresar su esposo del exilio, ella es apresada y acusada de alta traición. Es enviada a Caracas, siendo recluida en la Casa de la Misericordia, donde se entera de la sentencia de su esposo. Por esta causa, aborta un niño en prisión. Es sentenciada a 8 años de prisión, el cual cumple. Luego es confinada a la población de Cumaná con sus hijos. Regresó luego de los acontecimientos del 19 de abril de 1810.
me imagino habrá recordado mucho a Sí. su esposo, y vive para ver a sus hijos ondear el tricolor patrio en el lugar que fue ajusticiado su esposo el 5 de julio de 1811. Otra historia, fíjate, esa relación con su esposo era bastante estrecha porque José María España está en el exilio, pues la conspiración es develada y él vuelve a ver a su esposa. Él se ve a escondida con su esposa en La Guaira y lamentablemente es delatado. O sea, ese amor profundo sentía por su esposa y ella hacia su esposo Y por la causa. le costó Sí. lamentablemente la muerte a este gran patriota y ella una gran heroína. Así Nuestra grande heroína, Eulalia Uroz. Ella, fíjate que ella nace en Mamporal hacia el año de 1796. Y Eulalia forma parte de una familia acomodada. Su esposo forma parte también del proceso de independencia. Cuando llega lo que es la migración de Oriente en 1814, ella tiene que huir hacia los montes, porque realmente ya es la guerra muerta en esa época. Ella forma parte de la migración Oriente, pierde una hija también. Con la migración de Oriente parte hacia las provincias orientales, después ella va a Cartagena de Indias, Carolina. Y es importante decir Cartagena de Indias porque Cartagena de Indias es una ciudad murallada donde existían mujeres y niños, muchísimos exiliados venezolanos allá. Claro. Y ella logra salir antes que Pablo Morillo comience el sitio en agosto del 1815. Fíjate todo lo que sufrieron. Ella parte hacia las Antillas. En las Antillas es importante decirlo, después de la migración de Oriente, incluyendo las propias hermanas de Bolívar, muchas estaban en Curazao, muchas mujeres estaban en San Tomás, como Pepita Machado, y esas mujeres, después de la caída de la Segunda República, que eran mujeres del mantuanaje, mucha clase acomodada, vivían bordando uniformes, vivían haciendo oficios que realmente ya no estaban acostumbradas. Claro. Y eso es algo, la penuria de la guerra. Y seguramente ellas pensaban en los tiempos coloniales que eran apacibles. Y estos tiempos tumultuosos de la independencia de Venezuela, de la nueva república. Esas son historias que no se cuentan, pero cuánta hambre, cuánto sufrimiento han tenido ellas en ese exilio. Fíjate que ella vuelve a casarse con un oficial inglés de apellido Chamberlain. Se embarca en la expedición de los Cayos y ella es la heroína de la Casa Fuerte de Barcelona porque va a estar en Barcelona a principios de abril de 1817 cuando ella y su esposo están defendiendo la Casa Fuerte, que es derribada por la fuerza realista al mando de Aldama, violaciones, saqueos, asesinatos. Eulalia Uroz de Chamberlain, el apellido de su esposo, estaba casada, dispara a un oficial español que piensa, por supuesto, abusar de ella y bueno, lamentablemente ella es asesinada en aquel punto junto con muchas mujeres, también como ella, que fueron asesinadas en ese lugar. Realmente una historia. Hoy en homenaje, nosotros hemos visto el monumento, hemos estado allá en homenaje a Eulalia Uroz, ella y tantas mujeres dieron su sacrificio en ese momento en la Casa Fuerte. Fíjate que quiero agregar a esto que en aquella terrible hora de agonía todo fue confusión entre godos y patriotas, matándose unos a otros a quemarropa. Allí se oían por todas partes gritos, lamentos, amenazas, llantos, súplicas, y fueron reducidos todos a una triste perversa, los mártires que ocuparon aquel santo recinto sin que merecéis las consideraciones humanas. Esto lo relata el sargento Osti en sus memorias. Nos dice que entre tanto el general Pedro María Freite, saltando por el foso de la Casa Fuerte, con 50 hombres que apenas pudo reunir para el último gesto desesperado, lo arengan estas palabras: soldados, vamos a morir degollados con seguridad y me parece morir mejor peleando. Ustedes me acompañan. Todos contestaron al unísono: sí, mi general. Y bueno, muchos fueron realmente fueron diezmados. Fue importante pasar a Luisa Cáceres de Arismendi, también, que es nuestra heroína. Otra gran heroína. Luisa Cáceres no solo fue heroína por ser esposa de Juan Bautista Arismendi, sino en su casa. Ella venía de una casa de patriotas. Su padre, Domingo Cáceres, muy amigo de hecho del general José Félix Rivas, él murió en el sitio de Ocumare enfrentando a la fuerza de Francisco Roset. También su hermano mayor fallece enfrentando a la fuerza de Francisco Roset. Ella realmente tiene que emigrar a Oriente con su madre, a una de sus tías que mueren durante la travesía. Fíjense el drama de la mujer durante esa época.
y ella acepta posteriormente en la propuesta de matrimonio del general Juan Bautista Arizmendi, que se desempeñaba como máxima autoridad militar y política de la isla de Margarita. Ella obviamente se casa a finales de 1814, el año que había perdido parte de su familia. Fíjate el sufrimiento de la mujer. Sí. Posteriormente ella va a ser apresada por la fuerza de Pablo Morillo el año siguiente, 1815. Va a sufrir un presidio en Cumaná, en Caracas, aquí en el convento de la monja concepcionista de Caracas, que es sede del Palacio Federal Legislativo. Ella pierde un hijo también. Pierde un hijo. Aborta. Después ella se va recuperando. Sí. Ella va confinada hacia la propia Cádiz, España. Luego incluso trataba con benevolencia. Ella trataba bien, pues confinada a una familia. Recupera peso, ella mejora su salud y posteriormente se embarca como polizona hacia Filadelfia. Filadelfia era un centro revolucionario para aquella época. Se encontraban parte de los exiliados venezolanos como Juan Germán Rocio y Lino de Clemente. Y también estaban las imprentas que llevaban las ideas revolucionarias a gran parte de la América. Y Luisa Cáceres se embarca secretamente vía San Tomás a la isla de Margarita y tenemos a Luisa Cáceres reencontrándose con su esposo de nuevo. Eso es hacia el año de 1818. Es importante destacar, bueno, que esta vida de Luisa Cáceres es extraordinaria. Ella va a estar con su esposo, va a tener 12 hijos posteriormente. Ella toda una historia de novela. Va a haber fallecido a su esposo hacia la década de 1842, 1841. Y Luisa Cáceres ha tenido una larga vida. Una larga vida. Hasta el año de 1866. Ella hacia el mes de junio, no me equivoco, el 2 de junio fallece y pasa la inmortalidad, mira, como la primera mujer venezolana en entrar al Panteón Nacional, y en vida fue una de las damas más respetadas de acá de la ciudad de Caracas. Hay también que destacar aquí que hicimos un trabajo audiovisual muy hermoso también de la biografía de Luisa Cáceres. Está en el canal del historiador, lo pueden conseguir a través del historiador Peter Mendoza. Allí pueden conseguir, donde tuve el honor de interpretarla. Y bueno, ella interpretó a Luisa Cáceres Arizmendi. Así y aquí tenemos en este retrato de Emilio Mauri del año 1900. Tenemos a Luisa Cáceres de Arizmendi. Es importante destacar que ella se encuentra en la Galería de los Próceres y es la única mujer que se encuentra actualmente en el Salón Elíptico acá en el Palacio Federal Legislativo, y es el símbolo, ¿no?, de toda la lucha de las mujeres durante la dura guerra de independencia venezolana, su sacrificio, su abnegación, su patriotismo, la gana de construir esta nación está representada en Luisa Cáceres y en su ejemplo. Y muchas heroínas que conocemos y las que no conocemos, totalmente, que cocinaron, dieron su vida defendiendo posiciones, se sacrificaron como espías. Y de todos los estratos sociales. Todos los estratos sociales, exactamente. Desde Juana la Avanzadora, que provenía de la familia de esclavos, hasta Luisa Cáceres Arizmendi, que provenía de una familia más prominente de acá de la ciudad de Caracas. Y con esta imagen de Luisa Cáceres Arizmendi, que se encuentra en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, se despide por esta parte el historiador de la Asamblea Nacional, Peter Mendoza. Y por acá la licenciada Carolina Caballero. Recuerden, por favor, seguirnos por todas nuestras redes sociales, por Instagram nos pueden conseguir, y también por acá por YouTube. Ya saben, el canal de YouTube Somos Asamblea Radio. Compartan el programa y bueno, espero que haya sido de su agrado. Será hasta el próximo lunes. Hasta la próxima.